Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Sean bienvenidos una vez más a este lugar para conocer más de Dios a través de su santa palabra. Voy a invitarles que tomen sus Biblias y vayan en esta hora preciosa de la mañana conmigo a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a esperar un momento para que todos los hermanos encuentren este texto en sus Biblias. Gloria sea al Señor Jesús. Denme un momento, por favor. También lo busco acá. Hoy vamos a trabajar esta enseñanza estudiándola en la versión La Reina Valera y estudiándola en la versión La Palabra de Dios para Todos. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Me parece súper interesantísimo que hagamos este estudio con estas dos versiones. Creo que usted estará de acuerdo conmigo en el momento en que empiece a desarrollarlo conmigo. Este texto en 2 Corintios, en la Reina Valera, capítulo 5, versículo 17, dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas ¿qué? Nuevas. La versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera: si alguien está unido a Cristo, si alguien está ¿qué? Unido a Cristo. Hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Amén. Amén. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta hora preciosa de la mañana por permitirnos estar reunidos en este lugar para adorarte, para exaltarte, pero también para aprender a través de tu palabra, tu voluntad santa y perfecta. Te pedimos que hoy abres a nuestros corazones y traigas más entendimiento y conocimiento a nuestras vidas. Ayúdanos a serte fieles y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria y honra tuya. A ti sea el honor y la gloria por todas las generaciones. Amén y amén. Gloria sea al Señor Jesús. ¿Cómo dice la canción? ¿Año nuevo? Ah, se la sabe, muy bien. Año nuevo, vida nueva. Muy bien. Eso ya está grabado. Ya está ahí en el disco duro, dice mi hermano. 2 Corintios 5, 17, mis amados hermanos. Pues bien, mis amados hermanos, estamos iniciando un nuevo año. Y a medida que el tiempo pasa, dice la Escritura, nuestra reunión con el Señor se acerca más y más. Es cada vez más inminente que nos vamos a reunir con nuestro Señor y que Él nos llamará a su presencia para darnos las promesas que nos ha prometido, pero también, como dice la Escritura, en aquel tribunal de Cristo, para pedirnos cuentas de lo que hayamos hecho como hijos suyos en este mundo. Amén. Amén. Y por tal motivo, hay una urgente necesidad
de que nosotros, mis amados hermanos, procuremos, como dice el libro de los Hebreos, en su capítulo número 6, sus versos del 1, 2 y 3, dejar ya los rudimentos de Cristo y avanzar. Es decir, aprender a ir dejando ya todo aquello que son enseñanzas básicas e irnos profundizando y teniendo un mayor conocimiento de lo que es la doctrina cristiana, los fundamentos de fe y sobre todo lo que es la vida cristiana en sí. Por tal motivo, vamos a iniciar en esta hora a desarrollar un tema, probablemente serán 3 o 4 enseñanzas, el tiempo no lo dirá, y ese tema que vamos a desarrollar se llama un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. ¿Amén? Amén. Ese es el tema general, un encuentro con Jesús. Y la parte de ese tema que hoy vamos a empezar a mirar se titula Estar en Cristo. El tema general, un encuentro con Jesús. Y el tema particularmente de hoy, el título de hoy es Estar en Cristo. Amén. He decidido tomar este texto de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, como el texto base de esta enseñanza el día de hoy, porque es uno de los textos, a mi entender, y estoy seguro que al entender de muchos amados pastores y líderes cristianos, es uno de los textos más trascendentales, es decir, más importantes y que marcan una pauta en lo que es la verdadera vida cristiana. Quizás usted ha leído este texto varias veces o lo ha escuchado mencionar varias veces, pero quizás usted no se ha detenido por un momento a revisar lo que este texto en realidad nos quiere enseñar. Hoy en día es frecuente y es muy normal que en muchas congregaciones se hable acerca de aquel término encuentro. Hermano, hermana, estamos haciendo un encuentro o vamos a hacer un encuentro. Y es necesario que tú vayas a ese encuentro y te encuentres con Jesús en ese lugar para que así mismo puedas empezar a desarrollar ministerios o cosas en la iglesia o puedas ser considerado un miembro. Y a veces las personas en el Evangelio creen que tener un encuentro con Jesús es ir a un lugar de esos. El problema es que cuando tú y yo vamos a las Escrituras, que es el fundamento o la base de nuestra fe, es lo que dicta nuestro caminar con Cristo y el que nos enseña la voluntad de Dios, no habla nada de eso. Y dentro de 8 días, les voy advirtiendo, vamos a hablar del origen, la raíz y los trasfondos de los encuentros que hoy se practican en las iglesias y lo que la Biblia realmente dice de eso. Encuentros o retiros. Encuentros, retiros, posencuentros, reencuentros y mejor dicho, y entre más puedan sacarle plata a la gente mejor. ¿Cierto? Pero vamos a ver dentro de 8 días todo lo que empieza o se mueve en eso que se llama o denomina cristianamente hablando los encuentros. Pero antes de abordar esos temas a profundidad, es necesario que ustedes entiendan lo que implica que una persona esté en Cristo. Es decir, las implicaciones que tiene que usted y yo realmente seamos hijos de Dios y seguidores fieles de Cristo. ¿Amén? Amén. Por eso, en este texto, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Pensemos por un momento, mis amados hermanos, ¿qué es lo que este texto
en realidad nos quiere decir? ¿Qué creen ustedes que este texto nos quiere decir? No todos al tiempo, uno por uno. Dime. Que si antes pecábamos, ya no lo hagamos, porque ahora estamos en Cristo. Que si antes pecamos, ya no lo hagamos porque ahora estamos en Cristo. Muy bien, muy buena observación. ¿Alguien más? Que si de pronto teníamos algunas cosas que hacíamos que de pronto a mi Dios no le agradaran, pues que ya no hagamos más. Ok. Que si antes practicamos ciertas cosas que no eran agradables al Señor, ya no lo hagamos más. Que Dios nos perdona. ¿Que Dios qué? Nos perdona. Muy bien, también. Muy buena observación, mi amado hermano. ¿Quién da más? Despojarse de hombre. Señor. Despojarse de hombre. ¿Despojarse de qué? Del viejo hombre. Muy bien. Todo lo que ustedes acaban de decir son cosas que el texto en realidad enseña. Pero el texto tiene un trasfondo mucho mayor en el que a veces logramos percibir a primera vista. Este es uno de los textos bíblicos más concluyentes, escúcheme bien, más concluyentes, más definitivos y descriptivos que definen el estilo de vida y la condición de los verdaderos creyentes cristianos. Ojo a esto. Este texto que estamos leyendo es uno de los textos más claves o más importantes que mejor describen, aunque usted no lo perciba a primera vista, que mejor describen lo que debe ser el estilo de vida de un verdadero creyente. Y vamos a entrar a mirar por qué. El apóstol Pablo, desde el verso 14, porque acuérdense que este texto viene bajo un contexto. El apóstol Pablo, versículos antes, desde el verso 14, nos viene hablando o les viene hablando a los cristianos sobre que nosotros hemos muerto con Cristo, por lo cual ya no vivimos para nosotros ni por nosotros, sino que vivimos por Él y para Él. Verso 14, mis amados hermanos, voy a leerlo en la PDT, del verso 14 en adelante. En la versión PDT dice: el amor de Cristo nos controla. Ojo a esto. El amor de Cristo nos controla. Wow. Es decir, que cuando uno está en Cristo, el amor de Dios, ¿qué hace? Nos controla. Porque la gracia de Dios, dice la Escritura, es que irresistible. Irresistible. O sea, tú no puedes resistirte a la gracia de Dios. Aunque tú digas, yo no quiero nada con Dios, si Dios te ha escogido, tú no te puedes resistir. Eso es uno de los 5 principios de la salvación por gracia. La gracia irresistible. Tú no puedes resistirte a lo que Dios ha determinado para tu vida. Y cuando Dios te ha escogido para salvación, aunque tú patalees, aunque tú digas, no, yo no quiero, el amor de Dios te controla. Sigue diciendo el apóstol Pablo: pues estamos convencidos de que uno murió por todos, haciendo referencia a Cristo, y por eso todos han muerto. Ojo a esto: uno murió por todos y por eso todos ¿qué? Han muerto. Él murió por todos para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos, sino ¿para quién? Para Él. Sino para Él, quien murió y resucitó por ellos. Miren lo que dice: estamos convencidos de que Cristo murió por todos. Ahora, algunas personas pueden leer este texto y decir, claro, Cristo murió por toda la humanidad. No, Pablo le está hablando es a la iglesia, le está hablando es a los creyentes. Entonces el contexto de esta enseñanza nos enseña que Cristo murió fue por los creyentes, por los escogidos, no por todo el mundo. Y por eso dice lo siguiente: Él murió por todos para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos. Es decir, si Cristo murió por ti y si Cristo murió por mí, por nosotros, quiere decir que Él murió no para que nosotros sigamos viviendo a nuestra manera.
no para que nosotros sigamos el estilo de vida que llevábamos o teníamos antes de conocerle a Él, sino que dice aquí que Él murió para que nosotros vivamos para Él. ¿Vivamos para qué? Para Él. Hoy en día la gente vive y se desmanda y hace todo lo posible por su esposa, por su esposo. Vive para su esposo, vive para su esposa, vive para sus hijos, vive para un trabajo, vive para un estudio, para una profesión, para una vocación, para un sueño. Para eso vive la gente hoy en día. Pero Cristo dice en la palabra que cuando Él murió por nosotros, lo hizo para que nosotros ya no viviéramos bajo esos preceptos, ni sometidos a los preceptos del mundo, sino que ahora vivamos para Él. Para Él. Entonces ahí se empieza a despejar un poco esa pregunta de qué quiere decir este texto. ¿Qué significa estar en Cristo? El que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo. Amén. Amén. ¿Saben qué es lo más tremendo? Que en la PDT dice el que está unido a Cristo. Ese en Cristo, en la PDT dice unido a Cristo. Sigue diciendo el texto. Versículo 16. Por eso, por esta razón, porque nosotros ya no debemos vivir para nosotros, sino para Dios. Por eso, desde este momento, no vemos a los demás como lo hace todo el mundo. Es cierto que en el pasado veíamos a Cristo de esa manera, pero ahora no lo vemos como un hombre cualquiera. Si alguien, ahí sí entra el texto, si alguien está ¿qué? Unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Mis amados hermanos, mire lo que se viene a continuación. En ese texto hay una palabra clave. En este versículo 17 hay una palabra clave. La Reina Valera dice: el que está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra clave en ese texto? Estar en Cristo. La nueva. La nueva, estar en Cristo, unido. ¿Qué más? Renovado, dice la hermana. Que dice nueva criatura. Nueva criatura. ¿Qué dice la hermana? De modo. ¿Cómo? De modo. Ok. ¿Qué dicen los niños? ¿Qué creen? ¿Cuál cree que es la palabra clave? No responde. Muy bien. La palabra clave es Él. El que está Él. Usted dirá, ¿cómo así? Esa palabra son 2 letras. ¿Cuántas palabras hay en este texto? ¿Usted viene a decir que es en Cristo? Ojo a lo que viene. La palabra en, que está ahí en este versículo, en griego es la palabra ev. E y v. Ev. Así como suena. Como Eva, pero sin nada al final. Ev. Esa es la palabra en griego. ¿Cómo? Ev. Ev. E-V, como Eva, pero sin nada al final. Esa es la palabra en griego. ¿Sabe qué significa esta expresión gramatical en griego? Unido por completo. Unido por completo. Por eso es que en la palabra de Dios para todos, usted se da cuenta que el traductor no usa la palabra en, sino el que está unido a Cristo. Porque eso es lo que realmente quiere decir la palabra. El que está unido por completo a Cristo. Ahora, hay personas que están unidas a Cristo,
por la comida. Otros están unidos por la coinonía. Otros están unidos porque les gusta. Y creen que están unidos a Cristo. Pero la expresión unidos por completo a Cristo nos tiene que a nosotros dar a entender que no es solamente asistir, no es solamente tener comunión con los hermanos, sino que tiene un trasfondo mucho mayor. Cuando a ti te dicen que tú estás unido por completo a alguien, quiere decir que usted vive y se desvive por esa persona. Y que todo lo que usted hace, lo hace en pro de agradar a esa persona. Cuando el texto dice el que está en Cristo o unido por completo a Cristo, quiere decir que usted debe estar viviendo y desviviéndose y dándolo todo por Cristo y por nadie más. Eso es lo que el texto dice. Ahora comprende por qué este texto, para muchos cristianos y pastores y líderes, es un texto supremamente clave. Porque habla de que el cristiano verdadero no es aquel que ora, ayuna, canta, salta, brinca, bueno, hace todo en la iglesia. No, es el que realmente está unido por completo a Cristo. Por eso es que en el libro de Efesios, el apóstol Pablo, cuando compara la relación de la iglesia con él, la compara con el ¿qué? Con el matrimonio. Y dice que así como el hombre debe amar a su esposa y debe honrarla y santificarla, él lo hace todo por nosotros. Y también dice que así como la esposa debe estar sometida, escuchen bien, es decir, viviendo por completo para su esposo, también la Escritura dice que la iglesia, como la esposa de Cristo, debe estar sometida, es decir, viviendo por completo para agradar a quién, a su esposo, a Cristo. Sí, es sencillo. Mire lo que sigue diciendo. La palabra en nuestra gramática es una preposición. ¿Qué es una preposición? Es un término que establece una relación de dependencia entre dos o más palabras. Es un término que establece relación, ¿cierto? No es que está, por ejemplo, en términos cristianos, él está en la iglesia o en esa iglesia. Quiere decir que esa persona tiene un vínculo o una relación con esa iglesia, ¿cierto? No, es que él está en Cali, por ejemplo, en una ciudad. Entonces, él está allá. Él no puede decir que está en Cali si no está allá, dentro de esa ciudad. Usted no puede decir aquí en Cali cuando usted está en Bogotá. Para usted decir que usted está quiere decir que usted tiene que estar ahí presente. Cuando tú dices que estás en Cristo, quiere decir que tú realmente estás en Cristo, unido por completo. Tú no puedes decir desde tu casa, yo soy cristiano, yo estoy en Cristo, pero tú no vives para Cristo. Eso es incoherente. Entonces, esta preposición en nuestra gramática indica una relación de dependencia. Señor, muchas veces con las personas que uno habla por ahí, dicen, no, es que yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera, exacto. Y creen que están en Cristo o en Dios. Pero no es así, mi amado hermano. Porque el que está en Cristo quiere decir que está viviendo en Él, por Él y para Él. De todas maneras. De todas las maneras. Por eso es que ahí es donde entendemos que aunque las iglesias cristianas están llenas de personas y de aparentemente creyentes, no todos están en Cristo. Y por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hagan la voluntad del Padre. ¿Quiénes hacen la voluntad del Padre? Los que están en Cristo, los que están unidos por completo a Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Amén. Gloria sea al Señor. Ahora bien, este término que acabamos de hablar, es una palabra invariable. ¿Qué quiere decir una palabra invariable? Es decir, que no tiene cambios gramaticales. Es decir, que ni en griego, ni en hebreo, ni en español, ni en idioma muerto, ni en los actuales,
el sentido de la palabra cambia, es el mismo. A diferencia de otras palabras, que dependiendo de los idiomas, de los gentilicios, de la manera en que se habla en cada lugar, la palabra puede cambiar de valor y puede cambiar de connotación. La palabra en o unido no cambia. Por eso es que ese texto es tan impresionante, porque dice el que está en Cristo. Y usa una expresión o una palabra que, sin importar la época, sin importar el idioma o la gramática que se use, en cualquiera de esos idiomas, la palabra no cambia. Es la misma. Ahora, dentro de los idiomas y dentro de las gramáticas de los idiomas, muchas palabras tienen género, masculino, femenino, y otras palabras tienen una representación numérica, es decir, representan a muchas personas o a uno solo en particular, o muchas cosas o uno en particular, a lo que nosotros llamamos singular o plural. Esta palabra es neutra. Ojo a esto. Es una sola, lo que quiere decir que lo representa todo y a todos. Sí, señores, esa palabrita en, esas dos letricas, eso representa. ¿Se había usted alguna vez imaginado la trascendencia de esa palabra, de esa única palabra de dos letras en ese texto? ¿Se está dando cuenta la dimensión y la profundidad que ese texto tiene con esa sola palabra, en Cristo? Quiere decir que todo, absolutamente todo, depende de Dios. Que el que está en Cristo lo da todo, absolutamente todo por Cristo. Porque está unido por completo a Él. Hace un momento les decía que en Efesios 5, el apóstol Pablo compara la relación de Cristo con la iglesia como la de un esposo con su esposa, y él más adelante en el capítulo 5 dice que hay un gran misterio en eso, porque dice que el esposo y la esposa, espiritualmente hablándolo, delante de Dios son una ¿qué? Son una sola carne. Es decir, se vuelven delante de Dios un solo ser. O sea, es una profundidad tremenda. Y dice, pero yo lo digo con relación a Cristo y la iglesia. Y dice que es un misterio. Lo que quiere decir que cuando yo estoy en Cristo, me uno por completamente a Él, volviéndome un solo ser con Él. Por eso es que en el libro o Evangelio de Juan hay textos que algunas otras doctrinas mal entienden, cuando Jesús dice, Padre, así como tú y yo somos uno, permite que ellos también sean uno conmigo y contigo. Que en la unidad que tú y yo tenemos, que somos uno, por esa unión completa, es decir, porque comparten los mismos intereses, porque comparten la misma divinidad, por eso son uno. Y sí, señores, estoy hablando de divinidad, y después de un encuentro con Jesús viene la deidad de Dios, el próximo tema a trabajar, ¿cierto? Uno habla, mis amados hermanos, de que nosotros, cuando estamos unidos por completo a Cristo, espiritualmente nos volvemos uno con el Señor. Uno con el Señor. Un solo ser con el Señor. ¿Se imagina el alcance y la proyección de esa sola palabra? Para mí es impresionante. Y queda uno aterrado de que si la Biblia dice que yo debo estar unido por completo a Cristo, y yo digo, ¿será que yo estoy realmente unido con Cristo? ¿Estoy realmente unido con Cristo? ¿Será que realmente estoy en Cristo, unido por completo como un solo ser con Cristo? ¿Por qué? Muchos dirán, sí, yo creo que sí. Ah, bueno, ¿tú crees que sí? ¿Estás seguro de que tú lo que haces, lo que practicas, y perdóname que a veces sea tan intenso con esto, lo que celebras, refleja que tú realmente estás unido con Cristo? ¿Que eres un solo ser con Cristo? Hermanos, esto es tremendo. Porque esto nos confronta y esto nos reta y nos hace entender que, oiga,
Sí, yo sigo a Cristo y como lo decía mi hermano, muchos afuera, hermano Willy, dicen, yo sigo a Dios a mi manera. Pero aquí adentro de la iglesia también muchos quieren seguir a Dios a su manera. Voy, hago lo que quiero, practico lo que yo quiera y lo que a mí me guste, pero el resto no lo practico ni nada. Entonces terminamos igual que los de afuera, viviendo y siguiendo a Dios a nuestra manera. Y no estando unidos por completo a Cristo como un solo ser. Impresionante. El diccionario Strong identifica esta palabra en Cristo, es la palabra 1722, la número 1722, en el diccionario Strong. ¿Qué es el diccionario Strong? Preguntarán algunos. Es un diccionario bíblico que traduce los términos del griego al español para que nosotros podamos entender todas las... Y tiene toda el desglose, la gramática, todo lo que significa cada palabra. La palabra en, que aparece aquí, es la palabra 1722 en el diccionario Strong. Y aparte de lo que anteriormente ya mencionamos, denota algo más, o nos da a entender algo más. Esta palabra habla de una posición fija. Escuchen bien. Aparte de todo lo anterior que también se denota ahí, o se describe ahí, también define o nos muestra que esta palabra habla de una posición fija, en un lugar, tiempo o estado. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Quiere decir que cuando la Biblia dice que si alguno está en Cristo, si alguno está unido por completo a Cristo, esa persona ha cambiado de lugar, de posición, de estado y de un avance en el tiempo en Cristo. Por eso Pablo decía, aunque estamos en el mundo, al estar unidos a Cristo, ya no somos del mundo. Ya nuestro lugar es otro. Aunque estoy en el mundo lleno de pecado, ya mi posición como hijo de Dios en el mundo no es la misma. Yo ya no puedo vivir en pecado. Yo estoy en Cristo. Mi posición ya no es una posición pecaminosa. Mi posición ahora es una posición de santificación, de búsqueda por Dios. Esto es sencillamente tremendo. Además, por último, en el diccionario Strong habla de que esta palabra en Cristo se refiere a una relación de reposo, de confianza o de dependencia total. Una relación de reposo, de confianza o de dependencia total. En este caso, como la siguiente palabra después de Él es Cristo, quiere decir que si yo estoy en Cristo, yo debo tener una relación de reposo, de confianza y de dependencia total. ¿En quién? En Cristo. Por eso es que el salmista decía, confía en Él y Él hará. La Escritura en varias partes dice, espera por completo en Él. Si nosotros realmente estamos en Cristo, aquellos sentimientos o pensamientos como la ira, el enojo, la impaciencia, ya no pueden ser parte de nosotros. Y no digo deben ser, sino ya no pueden ser. Porque si usted espera y confía y depende por completo en Dios, usted ya no tiene por qué impacientarse. Ya no tiene por qué tener temor de lo que pueda pasar. A veces, cuando puedo dormir, porque a veces no puedo dormir, pero es por los males de salud que tengo. Pero generalmente mi esposa siempre dice, no, ese tipo para dormir es cosa brava. ¿Sí? Hay gente que en la noche no puede dormir. Y no porque esté enferma o porque tenga, no.
porque están estresados, porque están impacientados, porque están afanados por lo que viene el día de mañana. No pueden comprender, no pueden descansar. Hay gente que se acuesta y ya está pensando en qué va a hacer al otro día. Y el Señor dice: ustedes, ¿por qué se afanan? Cada día trae su propio afán. Hay gente que se afana por, es que dentro de 6 meses toca hacer tal cosa, y todos los días pensando y pensando, y se queman, se desgastan. ¿Por qué creen que hoy la psicología o el que estudia psicología tiene trabajo asegurado? Porque hoy en día la gente está tan estresada que se enferma, mejor dicho, hoy en día todo el mundo está estresado, corriendo. ¿Qué trabajo, qué estudio, qué casa, qué problemas en el hogar, qué problemas? El que está en Cristo, mis amados hermanos, en Cristo, se refiere a que es una persona que depende completamente en Dios. Ahí es donde usted entiende otro texto de la Escritura, que es Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 dice: es pues la fe. ¿Qué es la fe, mis amados hermanos? La dependencia de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted le hace un estudio profundo a ese texto, se va a encontrar que ese texto hace referencia a la dependencia y confianza total y absoluta que uno tiene en Dios. Oiga, pero no ven que esto está que se va acabando. Dios tiene el control. Es que usted es muy relajado, muy fresco. No. Por más que yo me afane, ¿cómo le voy a añadir a mi estatura? No sé, 10 centímetros, un codo, bueno, alguno dirá, sí, metiendo en una plantilla el zapato. No hablamos de eso. ¿Sí? Por más que usted se afane, usted no va a poder hacer que el día llegue más antes o la noche llegue antes de lo que ya está destinado, programado por Dios. Por más de que usted se afane, usted no puede doblar la mano de Dios ni hacer que Él cambie la voluntad suya con respecto a lo que Él ya está establecido. Me explico. Por ejemplo, a veces vemos personas que están enfrentando su periodo de muerte. Ya saben que en algún momento van a morir. Y luchan incansablemente y se desesperan porque saben que van a morir. Y quieren hacer lo imposible para darle reversa a lo que quizás Dios ya tiene destinado. Y si Dios tiene destinado que una persona muera, ¿quién puede hacer que eso se vuelva para atrás? Nadie, mis amados hermanos. Pero cuando uno depende totalmente de Dios, puede llegar a decir lo que le dijo Job a su mujer. La mujer, viendo que Job estaba mal, que estaba llevado, ya tirado en el desierto, lleno de llagas, todo vuelto nada, lo había perdido todo, y la mujer, en vez de ir a consolarlo, apoyarlo, ¡ay, sabe que maldiga a su Dios y muérase! Y Job, en medio de esa situación tan tenaz, él dijo: mujer, Dios es quien da, Dios es quien quita. ¿Yo por qué me voy a poner a pelear con él? Y usted mira el libro de Job, y el libro de Job es toda una enseñanza para el cristiano de que lo que Dios ha establecido no tiene reverso. Una dependencia total en Dios. Ese texto de Hebreos 11, el versículo 6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no está dependiendo totalmente de Dios, si usted no confía completamente en Dios, si usted no espera por completo en Él y en sus promesas, usted no puede agradar a Dios. Pero para que usted pueda depender y confiar plenamente en Dios, mis amados hermanos, usted tiene que estar unido por completo a Cristo. Ahora, yo pregunto, ¿será que estamos unidos a Cristo por completo? ¿Será que todo lo que hacemos diariamente es para la gloria y honra de nuestro Dios? ¿Todo? Cuando comemos, cuando hablamos con otras personas,
Cuando vemos televisión, cuando escuchamos la radio, cuando estamos en redes sociales, cuando estamos en la iglesia, cuando en mi relación con mi esposa, con mi esposo, en mi relación con mis hijos, nosotros los hijos con nuestros padres. ¿Será que todo lo que nosotros hacemos, Cristo está siendo glorificado? ¿Lo que hacemos lo hacemos por Dios o para nosotros? Eso significa la palabra estar unido por completo a Cristo, mis amados hermanos. ¿Qué les parece eso? El trasfondo, la connotación que eso tiene. ¿Estás tú unido a Cristo? Esto quiere decir que el que está en Cristo está unido por completo a Cristo. En verdad y en verdad es una nueva criatura. Es un nuevo ser, libre de la corrupción del pecado y su castigo. Romanos 8, versículo 1, vamos a mirar lo siguiente. Hermano Brian Díaz, léame el texto Romanos 8.1 en la PDT, por favor. ¿Cómo dice? Así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo. Así pues, ahora Dios ¿qué? No condena a quiénes. A los que están ¿qué? Unidos. Dígalo fuerte, a los que están ¿qué? Unidos a Cristo. ¡Wow! ¿Cómo dice la Reina Valera? La Reina Valera dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, dígalo fuerte, para los que están en Cristo. Para los que están unidos por completo a Cristo. Algunos dicen, no, claro, yo creo en Cristo, yo estoy en Cristo, ya no hay condenación para mí. Mentira. No hay ninguna condenación para los que realmente están en Cristo, unidos por completo a Cristo. ¡Wow! Quiere decir que yo tengo que vivir por Él, para Él. Todo lo que tengo que hacer es para glorificarlo a Él en todo mi diario vivir. Y tengo que confiar completamente y ciegamente en Él. Jesús dijo, ¿ustedes creen en Dios? Sí, sí, Señor. Crean también en mí. Confiar, no se amedrenten, no se asusten, no tengan temor. Confíen que yo he vencido al mundo. En San Mateo 6 dice, no se afanen. ¿Por qué se afanan? Tanto que se estresa usted por el trabajo, por pagar cosas, por la comida. ¿Usted cree en mí? Sí, Señor. Confíen que yo le voy a proveer. Y a veces la gente dice, pero es que si yo confío, no, es que la gente dice que confía en Dios, pero se vive desesperada. Vive con ansiedad. Y por eso es que vemos cristianos con crisis de depresión, ansiosos, desesperados, a punto de cortarse las venas. ¿No se han dado cuenta el año pasado en solo Estados Unidos cuántos pastores cristianos se suicidaron? Porque se les quedó grande la carga ministerial, porque se desesperaron, porque se llenaron de un montón de problemas. Y eso denota que ellos no estaban en Cristo. ¿Por qué? Porque para que tú puedas ser una nueva criatura, escucha bien, para que tú puedas ser una nueva criatura, un nuevo ser, una nueva creación en Dios, es necesario que tú te unas por completo a Cristo. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, allá en San Juan capítulo 3, dijo, es que el que quiera entrar al reino de los cielos, es decir, el que quiera tener arte y parte con Dios y con su reino, tiene obligadamente que hacer una cosa, que es nacer de nuevo. Y eso habla de la conversión. ¿Qué es la conversión? Es el momento en que yo dejo de ser del mundo
y me convierto a Dios. El problema con los hombres de hoy en día que enseñan desde los púlpitos es que casi que quieren forzar la conversión de las personas. Me explico. Una persona nueva llega a la iglesia. Nunca iba a la iglesia, no sabe nada de Dios. Llegó a la iglesia porque lo invitaron, porque iba pasando y le gustó, porque alguna vez alguien lo vio por un volante. Bueno, sea cual sea el medio, llegó a la iglesia. Un impío que todavía no es creyente. Y sí, ese día el pastor dio una palabra bonita, lloró el pastor, ministró y llama a la gente nueva. Y la gente, como está pues con ese corazón ahí, con lágrimas, pues claro, la gente pasa. O la palabra ya le tocó. Y entonces, ¿tú quieres ser cristiano? Sí. ¿Tú quieres estar en Cristo? Sí. Vamos a hacer la oración de fe. Y le dice, bueno, hacen la oración de fe. No la vamos a repetir ahorita. Hacen la oración de fe. Y cuando termina la oración de fe, le dice, usted ahora ya es cristiano. Perdón, una persona que recién acaba de llegar, que no sabe ni siquiera, no está ni entendiendo lo que pasó, y le dicen, usted ya está en Cristo, ahora usted es una nueva criatura. De una vez lo declaran cristiano. Y el problema no le queda al pastor ni a la iglesia, el problema le queda a esa persona, que se va saliendo diciendo, yo es que ahora soy cristiano, pero a mí me sigue gustando la cerveza. No, pero yo todavía soy adúltero, no, pero yo todavía... Y soy cristiano, ¿y quién es Cristo? Eso es lo que pasa cuando se trata de forzar la conversión de una persona. La serie Un Encuentro con Jesús nos tiene que mostrar a nosotros que estos famosos encuentros, o lugares, o retiros espirituales, no pueden forzar a una persona a que crea en Cristo y se convierta. Porque Jesús mismo en la Gran Comisión enseñó lo siguiente a sus discípulos: vayan por todo el mundo y conviértalos a la brava, ¿cierto? ¿Qué dice? Vayan por todo el mundo y hagan ¿qué? Discípulos. Es decir, primero formen a la gente, enseñen, muéstrenle el camino, las escrituras, enséñenles. Y si ellos ya entienden, ahí sí, bautícenlos. Y en los textos paralelos dice, el que crea y el que se bautice y crea no será condenado, mas el que no crea será condenado, ¿cierto? Cuando una persona cree en Cristo es porque ya le conoce. Ahora bien, yo me acuerdo que asistí alguna vez a un encuentro obligado, porque si no ya no podía ser líder de la iglesia. 8 años en la iglesia, pero ya no podía ser líder de la iglesia si no iba al encuentro. Y yo vi cómo allá gente nueva, prácticamente con todo lo que hicieron, la trataban de forzar y decirle, usted ya está en Cristo. Porque le movían los sentimientos, las emociones, porque botaban la lágrima. Y la gente emocionada, pues la gente en un momento de emoción sí. hace cosas incoherentes que dice, oiga, yo tan loco, ¿yo qué hice ahora? ¿Sí? Llegan con anillos a la casa, me comprometí con el Señor. ¡Wow! Con una llave, ya vieron las llaves de las puertas del cielo. Y bueno, ¿qué otras cosas que ahí aparecen? Sí. Y los que hemos estado ahí o los que han estado ahí sabrán que no digo mentiras. Cosas como esas. Nosotros no podemos forzar la conversión de nadie. ¿Quién es el que convence de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Somos nosotros? No. Ahora, el Espíritu lo hace en el momento en que Él lo haya determinado, no cuando nosotros queramos. Por eso la conversión de un cristiano no se produce siempre de la misma manera. Hay personas que llegan y aunque llevan poco en el tiempo en el Evangelio, ya son cristianos convertidos. Hay gente que lleva 20 años en la iglesia y todavía no se ha convertido, pero hasta predican los cultos. Porque muchas veces piensan que un retiro, una salida de estas, o hacer una oración de fe, ya con eso se convirtió el hermano. Aquí la Biblia dice que el que está en Cristo, la evidencia de que usted está en Cristo o de que usted está unido por completo a Cristo es que usted es una nueva criatura. Es decir, es un nuevo ser
que ya no está inclinado hacia el pecado, sino que ahora está inclinado hacia la gracia de Dios y hacia la santificación que proviene de Él. Cuando tú entiendes esto y miras a tu alrededor, porque nosotros siempre miramos alrededor, decimos, el hermano aquel, entonces ese no es tan hermano, ese todavía no está en Cristo. Yo le ruego el favor que usted no mire al hermano de al lado, se mire a sí mismo y se pregunte, ¿yo estoy en Cristo? ¿De verdad yo estoy unido a Cristo? Y si su respuesta es, yo creo que no, pues hay una urgencia de que empiece a unirse a Cristo. Porque el tiempo pasa, el reloj sigue corriendo. Y si bien algunos tienen por tardanza las promesas de Cristo que Él volverá, Él va a volver el día que esté determinado a volver. Ni antes ni después. Y así como dice el dicho popular, ojalá que cuando venga nos encuentre confesados, ¿cierto? Y haciéndolo con lo bueno. Es tremendo, hermanos. Eso me hace reflexionar. Y todo lo que ha pasado últimamente sobre cuando nos toque llegar delante de la presencia de Dios. Cuando lleguemos al final de nuestros caminos sobre esta tierra. ¿Cuáles serán las últimas palabras, los últimos actos que habremos dicho o hecho minutos, segundos antes de morir? ¿Será que antes de que muramos, nos toque partir con el Señor, nuestras últimas palabras fueron vulgaridades, fueron blasfemias, fueron maldiciones contra otros? Nuestros últimos actos fueron actos ruines. ¿Sabe qué me parece hermoso? Y todos lo sabemos, que hace 8 días tuvimos que despedir a nuestro amado hermano Alfonso Tapias. Pero la alegría, pese a la tristeza que como iglesia nos dio perder a un hermano en la fe, porque el Señor decidió llamarlo a su gloria. La alegría que nos da es que en los últimos momentos que Él tuvo, sus últimas palabras, sus últimos escritos, todos fueron glorificando a Dios. Le escribió a la familia, le escribió a la iglesia, le escribió a amigos, mandó videos hablando de la gloria de Dios. ¡Wow! Tuve la oportunidad de estar allá con su familia. Y el hermano Alfonso no era una pera dulce. Era un hombre con muchos problemas y con una trayectoria terrible. Nadie daba un peso por él. Pero Dios lo transformó. Y él venía en ese proceso de santificación, venía en ese proceso de renovación. Y mucha gente los que me decían, oigan, el hombre estaba cambiando. El hombre de verdad ya era otro. ¿Será que pueden decir lo mismo de nosotros? ¿Será que cuando nos ven ir a la iglesia o nos ven ahí hablar de Dios, creerán fielmente en lo que estamos hablando? ¿Creerán que fielmente nosotros sí hemos sido convertidos, sí estamos unidos a Cristo, sí estamos en Cristo? Porque estar en Cristo implica lo que mi amada hermana dijo, una renovación, una transformación del ser. Un ser que antes pecaba y estaba muerto en sus pecados, ahora está en la vida y busca cada día la perfección a través de la santidad. Eso es estar en Cristo, mis amados hermanos. Impresionante. Por eso es que Romanos 8:1 dice, de manera que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, para los que están unidos a Cristo. Miren lo que sigue diciendo el texto en la Reina Valera. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tremendo. Ninguna condenación hay para el que está unido por completo a Cristo. Y cuando tú estás en Cristo, la promesa santa es
que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora, desde que tú llegaste al conocimiento de Dios y desde que tú dices que eres cristiano, ¿tu vida realmente ha cambiado? ¿O sigues con los mismos pecados antiguos, pero ahora bajo una fachada cristiana? Porque si antes éramos, dice la Escritura, pues el que roba, no robe más. El que mentía, ya no diga mentiras. El que adultera, fornica, es infiel, lo que sea, ya no lo haga más. Pero la realidad es que muchos hoy dicen que están en Cristo y bajo la fachada de ser cristianos siguen practicando los mismos pecados antiguos. Lo que quiere decir que no están en Cristo, que no han muerto a la carne y que siguen en un estado de muerte y condenación. Señora. Yo pienso que cuando es una persona que está, dice que las personas son nuevas en Cristo. Ajá. Entonces una persona que es nueva en Cristo, pues entiendo yo que debe cambiar su manera de pensar, de actuar y de vivir. Y es que eso no solamente lo dice usted, mi amada hermana. Pienso. Lo dice la Escritura. Sí. Se lo voy a corroborar, o sea, lo vamos a certificar. ¿En qué texto bíblico estamos? No me acuerdo. ¿En qué texto bíblico estamos? Romanos. Romanos ¿qué? Romanos 8. sí. Voy a leerlo en la PDT para que se dé cuenta. Vamos a leer el verso 2 en adelante. Entonces, ahora Dios no condena a los que están unidos a Cristo, porque por medio de Él, la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Lo que la ley no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado, y así Dios se valió de esa vida humana para condenar al pecado. Todo esto lo hizo Dios para que nosotros pudiéramos vivir aprobados tal como lo exige la ley. Ya nosotros no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, que fue lo que usted mencionó ahorita, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Mire lo que dice esta versión. Versículo 5. Los que siguen la mentalidad humana. En la Reina Valera dice los que viven según la carne, ¿cierto? Los que viven según la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en ¿qué? En satisfacer ¿a quién? Al Espíritu. El que se deja controlar por su mente humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. ¡Wow! Y miren, en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Amén. Por eso, hermanos, mire lo que dice el 12, por eso, hermanos, tenemos que una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Usted tiene una obligación y no es la de vivir como a usted le parece. Cuando usted está en Cristo, su obligación ya no es vivir como usted quiera. Ay, pero a mí me parece que no es mal. Ay, pastor, es que usted es muy estricto. Yo honestamente les digo, yo prefiero pecar por ser estricto que pecar por alcahuete. Es antichévere. Sí, a veces somos antichéveres por eso, hermano. Pero mire, es que mire lo que dice la Escritura. Pastor, sea estricto. Sí, cuando yo veo la Escritura nos demanda algo muy santo, nos demanda un compromiso muy elevado.
Y aquí dice la Escritura, por estas causas, porque usted ya no es del mundo, sino es de Cristo, y se supone que usted debe estar viviendo es para Cristo, y estar unido por completo a Cristo, tenemos una obligación. Aquí no dice, está sujeto a ver si usted quiere hacerlo o no. Es su obligación y es mi obligación delante de Dios. Pero nuestra obligación no es la de vivir según la mentalidad humana. Si ustedes viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu, dejan de hacer maldades, vivirán para siempre. Si se dan cuenta, ¿cómo es la Escritura clara? El que está en Cristo, unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así que, mis amados hermanos, no se dejen engañar. Y no se engañen a ustedes mismos, pensando que quizás como van, digo quizás, porque yo no soy quien para juzgarle ni sé realmente cómo es sus vidas, pero no se dejen engañar pensando que quizás como hasta hoy en día están caminando delante de Dios, es la manera que agradarse. Dependencia total en Dios, confianza totalmente en Dios. Debemos vivir solo para agradarle a Él. ¿Realmente usted vive solo para agradarle a Dios? Cuando usted habla, cuando usted hace lo que hace, cuando trabaja, cuando está en la casa, su relación con su pareja es la relación que agrada al Señor. Es como usted trata a su esposa, a sus hijos, como los hijos tratan a sus papás o los abuelos, es la manera en que Dios le agrada. En nuestros trabajos somos honestos con lo que hacemos, la manera en que trabajamos y para otras personas es la manera en que agrada a Dios. ¿O estamos siendo tan deshonestos que Dios no quiere ni voltearnos a mirar? La manera en la que nosotros tratamos a otros hombres y a otras personas es la manera en la que a Dios le agrada, es lo que Él nos ordenó que hiciéramos. Por eso, mis amados hermanos, teniendo esta realidad ya de frente, necesitamos entender que estar en Cristo es mucho más que decir que somos cristianos. Estar en Cristo implica un cambio de vida radical. Y es aquí donde yo quiero que reflexionemos por un momento. ¿En qué se diferenciaban los hermanos de la primera iglesia, los hermanos que están de las iglesias que están registradas en las Escrituras? ¿Qué diferencia había entre ellos, los primeros hermanos hace 2000 años, y nosotros? ¿Qué diferencias hay? Ellos eran perseguidos. ¿Hay diferencias? Sí. ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Cómo? Tenemos toda disposición para aprender. Tenemos toda disposición para aprender. A ellos les tocaba esconderse, por ejemplo. Hay libertad y todo. Aquí tenemos libertad para predicar, gloria a Dios. Hay una diferencia. Y es una diferencia positiva a favor de nosotros. ¿Qué otra diferencia encuentra usted entre los hermanos de las primeras iglesias y nosotros? Tenían todo en común. ¿Cómo? Tenían todo en común. ¿Tenían qué? Todo en común. Todo en común. ¿Eran una iglesia verdaderamente qué? Unida. ¿Son nuestras congregaciones iglesias verdaderamente unidas? ¿Tienen todo en común? ¿Hablan todos el mismo lenguaje? Interesante. Estar en Cristo nos hace entender que nosotros debemos estar unidos por completo a Él. Los cristianos del primer siglo, muchos dirán que la tenían más fácil que porque tuvieron al Señor a los apóstoles, no, al contrario, la tuvieron más difícil. Eran perseguidos por un imperio que los entregaba a muerte, que los despojaba de sus bienes, que los azotaba y los echaba a cárceles.
Hombres, mujeres y niños, eso no. Eran personas que para guardar y predicar estas cosas tenían que hacerlo en secreto, en cuevas, en lugares apartados. Nosotros hoy tenemos todas las libertades del mundo. Y hay una diferencia tajante. Cuando la iglesia era perseguida, cuando la iglesia era asesinada, cuando la iglesia estaba en terrible tribulación, las personas eran fieles y estaban unidas por completo a Cristo. Y no tenían temor de decir que eran cristianos, aunque eso le costara la vida. La diferencia es que nosotros vivimos unos tiempos de apostasía, unos tiempos de relajamiento, unos tiempos donde al cristiano, con todas las libertades que tiene, le da vergüenza decir que es cristiano. Le da pereza ir a la iglesia. Le da pereza conectarse a una reunión. Le da pereza ir a la charla. Le da pereza o le da pena o le da vergüenza hablarle a su amigo, a su hermano, a su familiar de Cristo. Y a nosotros no nos están persiguiendo. Aquí en este país. Nosotros tenemos la bendición de tener la Biblia en varias versiones, en el celular, en todo. Señor. Lo que pasa es que en ese tiempo estaba como más concreta la palabra y más claro el mensaje. Hoy en día hay muchas distracciones, el enemigo usa muchas herramientas para distraer toda la... Ok, bueno, una aclaración a eso. No estaba más concreto. Es el mismo mensaje que se predica hoy. Ahora, cuando tú hablas de la apostasía y de todos estos predicadores que distorsionaban la fe, no hay diferencia. La Escritura, todos los libros del Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles hablaban pilas con los falsos profetas. Y no hablaba de los que iban a venir solamente, hablaba de los que ya tenían allá, de todos los movimientos y herejías que se habían levantado. Lo que pasa es que hoy, al ser mayor la cantidad de población en el mundo, pues vemos en una mayor amplitud estas cosas. Pero ellos vivían exactamente las mismas cosas, tenían el mismo mensaje. Lo que tenían era menos posibilidades de hacer la obra. ¿Por qué? ¿Qué tenía que hacer Pablo, Pedro o cualquiera de los discípulos de Cristo de aquella época para llevar el mensaje a otra nación? Por lo general, coger una maleta y caminar. Meses y años enteros. Cuando tenían medios, irse en un barco, irse en un carruaje, como fuera. No había avión. Mire, usted con un WhatsApp le puede predicar a otra persona al otro lado del mundo ya. Ellos no tenían esas facilidades. Y aún así, mis amados hermanos, ellos estaban unidos por completo a Cristo. ¿Usted se imagina qué hubiera hecho Pablo si tuviera WhatsApp o Facebook? ¿A cuántas personas le hubiera hablado? Ese hombre no nos hubiera dado trabajo a nosotros. Y nosotros tenemos todos los medios, pero no lo hacemos. Y no lo hacemos porque las excusas siempre son: pastor, no tuve tiempo, pastor, es que yo no sé hablar, pastor, es que a mí me hace falta, es que pastor. Sea cual sea tu excusa, quiero decirte que no es válida delante de Dios. Tú no lo haces sencillamente porque tú no estás unido a Cristo. Porque el que está unido a Cristo vive para Cristo, vive por Cristo. Cristo es su estandarte, Cristo es su bandera, Cristo es su vida y Cristo es su muerte. Esa es la realidad de tu corazón. Eso tú lo puedes decir hoy. Cristo es mi vida, Cristo es mi estandarte, vivo para Él y si muero lo guardo por Él. Wow. Estar en Cristo. Estar en Cristo. Hay varios textos que vamos a seguir viendo la próxima semana, pero quiero que revisemos uno solito. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 6. Lo voy a leer en la PDT. Me parece mucho más bonito ahí, o mucho mejor explicado. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 6.
Dice así: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda. Ojo a esto. Podemos estar seguros de qué? De que conocemos a Dios si hacemos ¿qué? Lo que Él nos manda. ¿Usted está haciendo todo lo que Dios le ordena? Alguien puede decir: yo conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en su vida. ¿Sí se da cuenta? No, ya esto era el fin. Sigue diciendo. Alguien puede decir: yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy, no sé, no me meto con los músicos porque aquí hay arte, pero no me pega. ¿Sí? Yo soy. Dice, pueden decir que son cristianos, pero si no obedecen los mandamientos de Dios, son mentirosos y la verdad no está en ellos. Y el 5 dice, pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. ¡Wow! ¿Cómo se perfecciona el amor de Dios y se garantiza que realmente yo soy de Dios? Cuando, dice la Escritura, cuando uno obedece lo que Dios ha enseñado. Y miren cómo termina el texto. La prueba, diga conmigo, la prueba. De que andamos bien. De que andamos bien. ¿Con Dios? Con Dios. Ojo a esto. La prueba de que andamos bien con Dios es la siguiente: el que dice que permanece en Dios debe que vivir como Cristo vivió. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Andar. Como él anduvo. Andad como Cristo andó. Está mejor. ¿Ah? El que dice que está en Dios, la prueba de que realmente está Dios es que vive como Cristo vivió. Ahí sí pongan el punto. Fin. ¿Vivimos como Cristo vivió? ¿Hacemos lo que Cristo hizo? Yo veo cristianos hoy rasgándose las vestiduras porque los pastores están en contra, o pastores como yo estamos en contra de algunas prácticas que algunos dan por ciertas y como buenas, y nosotros decimos no. Y a mí me dice: pastor, pero usted ¿por qué es tan cuchilla en eso, pastor? Yo, porque es que yo no vi que Cristo hiciera nada de eso. Y aquí la Biblia dice que yo debo procurar vivir como Cristo vivió, no hacer lo contrario a lo que Cristo no hizo. ¿Sí se dan cuenta? Y eso solamente lo podremos entender si realmente estamos unidos a Cristo. Por eso, entre usted más conozca las Escrituras, más se dará cuenta de lo exigente y respetuoso que debemos ser con el Señor. Hay varios textos, pero por ocasión del tiempo no los vamos a dar ahorita. La próxima semana vamos a continuar con este tema, estar en Cristo, y seguiremos desarrollando todo el tema de un encuentro con Jesús. Amén. Amén. Les voy a invitar que se coloquen sobre sus pies y vamos a orar y a darle gracias al Señor porque nos ha permitido compartir esta palabra, que espero que haya sido de bendición para su vida como lo ha sido para la mía. Aleluya. Amado Dios de Israel, te damos muchas gracias en esta hora preciosa del día, Señor, por habernos permitido compartir y aprender a través de esta preciosa palabra, Señor. Es increíble cómo una sola palabra, Dios, que hay en tu Escritura, una palabra de 2 letras, Señor, tiene tanto por decirnos y por enseñarnos. Y si eso es tan solo una palabra, Señor, ¿cuánto nos falta aprender de todo lo que hay contenido en las Escrituras? Por eso, Padre Santo, enséñanos a ser sabios, diligentes, a aprovechar bien el tiempo, Señor. Y perdónanos
si hasta el día de hoy no hemos estado en una verdadera unidad contigo. Padre, yo te ruego que nos ayudes para que podamos ser uno contigo, Señor. Para que nuestra vida de verdad, Señor, dependa totalmente de ti. Para que vivamos por ti y para ti, Señor. Para que nuestra vida, nuestro escudo, nuestro estandarte sea solo, Señor. Agradezco por todos los amados hermanos que hoy estuvieron en este lugar, por los que por motivo de viaje no estuvieron. Señor, guárdalos allí donde están, permíteles disfrutar con sus familias, con sus casas, Señor, de estos tiempos. A los que nos ven a través del medio, Señor, digital, bendíceles y permite que esta palabra haya cabida también en sus corazones. Y enséñanos a hacer tu voluntad en todo lo que hagamos, Señor. A ti sea, Dios Todopoderoso, la gloria y la honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu eterno Hijo Jesucristo. Muchas gracias, amado Dios. Amén y amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor?